Saludos. Yo soy Metatrón, Señor de la Luz, y los abrazo con amor incondicional. Así, en este día maravilloso nos reunimos para dar un mensaje a la nación de la humanidad y a las Naciones Unidas. Hacemos una pausa para llenar este espacio y este tiempo con la luz cósmica del amor incondicional. Les decimos que solo el amor incondicional unirá a las naciones de su amada tierra. Rodeamos a todos y cada uno de ustedes con una energía nutriente y con un campo de autoempoderamiento, porque cada uno es verdaderamente un maestro en su sendero de ascensión. Nuestro propósito es ofrecerles inspiración y claridad, pero ahora y siempre es un requisito que tú, como ser sagrado y soberano, disciernas sobre este y otros mensajes, entre comillas, canalizados. Este es 2015, el año 3 de la nueva Tierra. Entonces pedimos gentilmente a todos ustedes que por un momento miren el mundo a su alrededor. ¿Qué ven? Los panoramas de sus noticieros informan sobre guerra, caos, disturbios, desastres y colapso económico. Lo que se difunde es lo que se ve en la tercera dimensión. Está generalmente lleno de pesimismo y fatalidad. ¿No es así? Pero nosotros les decimos que amanece un nuevo sol, y es ciertamente el sol del cambio. Trae la luz de la magnífica nueva tierra. Y queridos, cuando decimos magnífica, queremos decir magnífica. Y sí, ya sabemos lo que piensan algunos de ustedes. Los ángeles miran el mundo tras un cristal color de rosa. Su perspectiva es de un optimismo increíble. En el planeta siempre ha habido detractores que predicen oscuridad y fatalidad y alertas de miedo. Sirven a un propósito en la dualidad y, por cierto, una rápida mirada al globo parecería justificar su opinión. Pero nosotros les decimos que esa es vieja energía. No es el rol del espíritu decirles que abandonen la esperanza ni que renuncien a su libre albedrío. Nuestro mensaje es hablarles de su propia divinidad y decirles que de hecho es verdad que el planeta y ciertamente la humanidad ascenderán y están absolutamente en camino para que eso suceda. Punto. En este día hablamos a las Naciones Unidas en el mismo lenguaje en que hablamos a todos los buscadores, a todas las audiencias conscientes. Reconocemos a quienes, dentro de la Sociedad para la Iluminación y la Transformación, son miembros del equipo transformacional. Los conocemos muy bien y los honramos por el papel que desempeñan en esta organización. Es 2015, el año 3 de la nueva Tierra. Entonces, muchos se preguntan qué es lo que realmente sucedió en 2012. Los profetas del juicio final estaban y aún están en plena potencia con este tema, ¿no es así? Algunos especuladores están sembrando en suelo particularmente fértil con este tema, generando seguidores por el miedo al caos global, colisiones con cometas, asteroides, inversión cataclísmica de los polos, guerras y colapso económico. Queridos, les repetimos que la ascensión ocurrirá. La humanidad lo ha hecho así. Es hora de soltar la vieja energía, el miedo. Quienes están hoy en este salón, quienes lean estas palabras, deben ser líderes por su ejemplo durante este proceso. Maestros, los cambios planetarios ocurrirán, pero son apropiados, y el cataclismo global que algunos videntes han predicho no sucederá. El planeta ascenderá y la humanidad le seguirá. En su conciencia más elevada, en ese nivel por encima del miedo, ustedes no solo saben esto, lo han programado. Entonces nosotros les decimos, bien hecho. Ahora bien, tengan en cuenta que ciertamente habrá ciertos cambios naturales en la Tierra, una purificación del planeta, una elevación de la frecuencia, pero será a nivel regional y será para el cambio ascendente, para el más alto bien.
Les aseguramos que si no fuera por los terremotos y temblores regionales, los vientos y las olas, devastadores como son, inevitablemente tendrían que tener lugar otros mayores. Eso no ocurrirá, precisamente porque el cambio es gradual. Tiene sentido, ¿verdad? Queridos, otra vez les decimos que la ascensión tendrá lugar y que la humanidad lo ha producido. Es hora de soltar la vieja energía del miedo. Ese miedo está programado profundamente, porque ha habido eras en el pasado, en 5 ocasiones, en las que el mundo debió reiniciarse a través de cataclismos globales, de inclinaciones de su eje, de inversiones magnéticas y de impactos por colisión de asteroides que resultaron en una despoblación masiva de la especie humana en el planeta. De modo que esos miedos están hondamente incrustados en sus memorias celulares, una grabación subconsciente que se repite continuamente. Así, muchas de sus religiones están llenas de dogma incrustado de control por el miedo, advertencias y restricciones, limitaciones como «a mi manera o de ninguna manera». Ellos los programan a ustedes con conceptos erróneos de pecado original, votos de pobreza, y se concentran en lo que no se debe hacer. Sus controles basados en el miedo se apoyan en el castigo a los infractores, creando formas de pensamiento grupales para enjaularlos a ustedes. Esto alienta el fanatismo y el extremismo, engendra la hipocresía y la amenaza con la venganza. Lo haces a nuestro modo o ya verás. Todo eso es vieja energía, es miedo. Maestros, no pueden regresar a estados de conciencia más baja. La vida es expansión. Con la nueva Tierra llega un protagonismo mayor en la cocreación de la realidad a su alrededor. Pero esa es una responsabilidad que se desenvuelve a través del amor, no del terror. En tanto ustedes son responsables de sus actos, esa responsabilidad es para con el ser. Cada uno es una chispa soberana del divino. Y ahora se preguntarán, ¿qué significa eso, Metatron? Pues no significa que la tercera dimensión haya desaparecido, porque es en el reino de la dualidad donde tienen lugar las lecciones del libre albedrío en lo que llamamos la Universidad de la Tierra, porque la Tierra es su campo de pruebas. Lo que significa es que la oscilación del arco de la dualidad disminuirá gradualmente, y es un proceso gradual, sucederá en una liberación prolongada. Les diremos que ya ha comenzado. Es precisamente por eso que los que se resisten en la vieja energía están pataleando fuerte. Los han sacado de las sombras y puesto en el crisol para que todos los vean. A medida que la luz aumenta su brillo, atrae a los insectos, pero ya no se puede disfrazar los sucesos para ocultar la verdad. Miren lo que sucede a su alrededor. Está ocurriendo un cambio positivo, pero lo que no sirve debe salir a la superficie para ser enfrentado y resuelto. Y mucho más de esta resolución está por venir. Eso se lo aseguramos. Entonces les decimos a todos los que están aquí reunidos, a los lectores y oyentes, que quienes están iluminados entre ustedes, los miembros de Naciones Unidas, desempeñan un papel importante, tal vez más importante de lo que se dan cuenta, porque ustedes son la voz de quienes no pueden hablar y tienen los oídos de quienes quieren escuchar, y muchos dentro de la delegación los escucharán a ustedes, de modo que no se desalienten, porque nosotros reconocemos su importancia, aunque otros no lo hagan. Les decimos que en cualquier momento dado, la mitad del mundo está en luz y la otra mitad está en la noche. Es un mundo de polaridad. Les decimos que mucho más que la mitad de la humanidad tiene su consciencia en sombra, que aún están por despertar a la luz de la sabiduría. Les decimos que la iluminación sucede de a un corazón por vez, pero así como una vela puede iluminar una habitación, un alma iluminada puede iluminar a miles. Por lo tanto, los portadores de luz entre ustedes nunca deben perder su fe. Han de brillar con más intensidad, porque hasta una onda de pequeños fotones provoca una iluminación transitoria. Así es, y así debe ser con ustedes hoy.
Ahora bien, algunos dirán que las naciones prominentes de lo que ustedes llaman primer mundo, las poderosas que dominan las finanzas, parecen más corporaciones que países. Corporaciones basadas en las ganancias, cuyos residentes son tratados como empleados más que como ciudadanos, especialmente dentro de las así llamadas naciones del primer mundo. Dirán que la brecha entre los que tienen y los que no tienen se ensancha cada vez más. Algunos dirán que en los Estados Unidos las masas en general son controladas y manipuladas por los medios, intoxicadas por la cantidad y esclavizadas por la deuda. La soberanía del individuo se ha perdido. Sin embargo, todavía brilla una luz, y cada vez brilla más. En todo el planeta están llegando al poder nuevas generaciones, y ellas acelerarán los cambios. Esto está sucediendo a nivel global. Les decimos que se acerca un tiempo en que las personas despertarán al conocimiento de que no es su gravosa deuda lo que las ata a sus creencias, sino sus creencias las que los encadenan al peso de la deuda. El sistema económico global cambiará, pero no se precipitará en caída libre a estrellarse irreparablemente en un caos planetario. Eso sería mero caos, no serviría a lo que ha de venir. Más bien el sistema será obligado a cambiar, un cambio drástico, y llegarán elementos positivos para habilitar una forma mejor. La nueva Tierra, los nuevos humanos, no pueden crear un mejor futuro simplemente desechando su pasado, no lo harán. El cambio vendrá a partir de aprender del pasado y adaptarlo al presente, pasito a pasito. Los nuevos humanos en las generaciones que llegarán al poder en la próxima década elegirán una nueva pauta como un trabajo en progreso, y ese cambio económico tendrá lugar. Maestros, hemos dicho antes y ahora lo repetimos, que cuando el amor al poder sea reemplazado por el poder del amor, la humanidad dará un salto cuántico. Pero sepan que el amor sin la fuerza está incompleto. El amor sin fuerza está incompleto, no es amor integral. De modo que el cambio es inevitable, es la naturaleza de la realidad y está evolucionando hacia la luz. Los cambios en las próximas 15 generaciones de la humanidad crearán el florecimiento de la ascensión. El cambio está ocurriendo a su alrededor, no es difícil verlo. Miren lo que ha sucedido y aún sucede en el norte de África y en Medio Oriente. Lo que empezó como una revuelta contra la tiranía de dictaduras fanáticas y reinos ha llevado a la caída de gobiernos. En el hueco producido por las tiranías caídas hay un vacío de poder en el que la negatividad puede buscar una oportunidad. Y queridos maestros, en tercera dimensión, en el reino de la dualidad, hay fuerzas opuestas, hay luz y oscuridad, y la luz atrae a los insectos. Se ha dicho que la cosa más astuta que ha hecho el diablo fue convencer a la humanidad de que no existía. Les aseguramos que no existen otros demonios que los que crean ustedes. El colectivo del odio humano se manifiesta en formas de pensamiento que son bastante malignas y bastante reales. El fanatismo de la intolerancia religiosa es una forma sutil de control por el miedo, y el miedo engendra odio. El odio es una energía oscura. Todas las religiones patriarcales nacidas de Abraham están atravesando reformas, algunas más necesarias e intensas que otras, pero el cambio ha de venir y llegará más pronto que tarde. Algunos de sus textos religiosos actuales dicen que Dios es un Dios airado, un Dios vengativo, textos escritos hace más de un milenio. Pero Dios no es un Dios airado ni un Dios vengativo, porque ustedes son dioses y Dios es el colectivo de todo lo que es. Así como su Segunda Guerra Mundial fue un resurgimiento del conflicto atlante y resuelto entre la ley del uno y los hijos de Belial, su actual caos en Medio Oriente es un resurgimiento de los conflictos irresueltos de las cruzadas. Esto también debe resurgir antes de resolverse. Por más horribles que sean las guerras, si no le pueden encontrar solución por ningún otro medio, entonces desdichadamente es el camino del horror lo que eventualmente conducirá a la solución y a la reforma. Pero una gran alma ha dicho: ojo por ojo, quedará todo el mundo ciego.
A su tiempo, las religiones basadas en el miedo también deben reformarse, y esto tendrá lugar. Sucederá en las religiones y en los gobiernos, y entonces les decimos a todos los gobiernos que a menos que el cambio se haga desde arriba, será impulsado desde abajo y poderosamente. La energía del planeta está cambiando, y la vieja guardia del poder político por encima del amor simplemente no puede sostenerse en el nuevo paradigma. Las naciones que gobiernan por la fuerza bruta están cayendo, un tirano cada vez, un gobierno corrupto cada vez. Los gobiernos deben ser del pueblo y por el pueblo. Los gobiernos deben cuidar hasta el último de su población y no ser plantillas de un juego de poder para la codicia y la astucia. El corazón y el amor son la nueva energía. Este es el nuevo camino y esta es la nueva responsabilidad de rendir cuentas. Los líderes gubernamentales no pueden sentarse en tronos y mirar desde arriba con indiferencia cómo sus ciudadanos luchan para sobrevivir. Se requiere que las naciones del primer mundo levanten al tercero, no por medios militares ni por manipulaciones corporativas, sino a través de compartir, a través de comprender que una vida humana no se puede medir en oro ni se puede derogar a la inutilidad por falta del mismo. ¿Y qué decir de la economía? Miren lo que ha pasado en estos últimos 5 años. Queridos, al espíritu no le falta dinero. Existen medios para que todos tengan abundancia. Existe un requisito de que cada alma tenga la oportunidad de la vida. Y la verdad no puede ocultarse. La sombra se está eliminando. La manipulación es manipulación y la corrupción es corrupción, incluso si por un corto periodo está oculta en legalidades oscuras y en farsas. A su tiempo, la ruta del medio, que pasa entre lo que llaman capitalismo y lo que llaman socialismo, se realizará. Con el tiempo probará ser un camino más sostenible. La vida tiene que ver con la ganancia, pero la ganancia no siempre tiene que ver con beneficios monetarios. Sin embargo, aprender a crear es parte de su rompecabezas en el plano terrestre en dualidad, y tienen que experimentar todos los senderos a lo largo de la ruta hacia la solución de cómo compartir los recursos del planeta, y lo harán. Al llegar el 2015, la humanidad está cansada de las guerras, pero no está aún lo bastante empoderada para obligar a sus líderes a detenerlas. En el pasado, las guerras se decidían en cortes reales y templos políticos. En los tiempos actuales, las guerras se crean en salas de reunión de ejecutivos militares y corporativos y dentro de las corrientes fanáticas del fundamentalismo. Las víctimas son apenas una breve mención en los noticieros de la noche, junto con los informes de la bolsa. Otras son desdichadamente presentadas como mártires. Rara vez los países deciden por libre mayoría ir a la guerra, sino que aceptan ciegamente a sus líderes que las declaran. Si ustedes pudieran abrir los cortinados de su historia oculta, sabrían que la mayoría de los conflictos bélicos de su planeta no ocurrieron por casualidad, sino que fueron elegidos estratégicamente. No había enemigos de quien defenderse, sino más bien estrategias diseñadas para llenar los cofres y las cuentas bancarias y aumentar el alcance del poder. Las guerras son un aspecto de la polaridad que solo acabará cuando la Tierra y la humanidad se eleven por encima de ella. Odiar la guerra nunca terminará con las guerras. Amar la paz es lo que terminará con las guerras, creando paz. Queridos, tanto es lo que está cambiando. ¿No pueden ver que está tomando lugar un gran cambio? ¿Acaso esto será lo que llaman la ascensión? Y entonces, ¿qué fue la ascensión de 2012? ¿Qué pasó realmente en 2012? Queridos, hace varios años les dijimos que para la mayoría del planeta el 21 de diciembre de 2012 llegaría y se iría, y el mundo diría que nada había cambiado. La mayor parte del planeta creía eso y aún sostiene esa conclusión. Algunos podrían decir que tenían razón, pero nosotros disentimos.
Si están oyendo estas palabras con la esperanza de que las frases finales de este mensaje tejan una conclusión a su gusto, no los desilusionará. Así, les decimos que en tanto la plantilla de la expansión tuvo lugar en 2012, la iluminación masiva de la humanidad no llegará por varios siglos. El 2012 simplemente les brindó más instrumentos con que trabajar, pero para que quede claro se necesita mucho más trabajo, y en 2015 y los años siguientes ustedes deben activamente ser el cambio. Les recordamos que nosotros, el reino angélico, no estamos aquí para resolver sus problemas, sino más bien para alentarlos en su camino hacia la solución. Estamos aquí más bien para apoyarlos y asegurarles que a su debido tiempo resolverán las cuestiones que parecen tan desconcertantes. Deberán superar el enigma, y aunque la humanidad no alcance la masa crítica para la iluminación en el plano terrestre por varios siglos, es importante permanecer presentes y positivos, porque ocurrirá. Día a día, de a un corazón por vez. Empieza contigo y termina contigo. Tus vibraciones individuales sumarán o restarán luz. Cada uno de ustedes tiene una oportunidad de ser impecable cada día. El escenario en que reconocen sus propias faltas, su propio conflicto con integridad, es el día en que comienzan a abarcar la maestría y realmente ese es todo un viaje. Asimismo, el día en que se paran en su verdad con la disposición de reconocer la verdad de otra persona, abarcan la integridad. Esta verdad se aplica luego a las naciones también, se aplica en lo grande y en lo pequeño. El espíritu habla de amor, el espíritu no ataca. Cada una de las religiones actuales en su tierra tiene sus verdades y sus distorsiones. La clave es el discernimiento. Se requiere que decidas qué es verdad y qué no lo es basándote en tu corazón y no en el miedo. Ninguna expresión verdaderamente sagrada limita su verdad y su belleza a un solo grupo. Ninguna forma verdadera de espiritualidad aprueba el miedo, el odio o la violencia como medio para su crecimiento. Queridos, elijan vivir libres, elijan soltar la preocupación y el miedo y creen su propio bienestar. Respétense y nútranse unos a otros y abracen el amor. Es la ciencia y la frecuencia de Dios. Es el camino para que la nación de la humanidad sea una. Yo soy Metatron y comparto con ustedes estas verdades. Ustedes son amados. Y así es, y es así.